En esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema, donde nos piden determinar el campo eléctrico de una esfera de radio R que está cargada con una densidad volumétrica de carga uniforme, a la cual denotaremos por la letra ρ, y una carga total Q. Y como la densidad volumétrica es uniforme, ρ va a ser igual a la carga entre volumen. Entonces la carga va a ser igual al volumen, que es 4/3 pi por radio al cubo, por ρ. Y para calcular el campo eléctrico usaremos la ley de Gauss, que viene denotada por la siguiente expresión. El flujo eléctrico es igual a la integral cerrada del producto escalar del vector campo eléctrico por el vector diferencial de superficie, que es igual a la carga neta entre la permitividad eléctrica del vacío. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el campo eléctrico para los puntos interiores de la esfera, y posteriormente calcularemos el campo eléctrico para los puntos exteriores a la esfera. Comencemos calculando el campo eléctrico para los puntos interiores a la esfera. Para ello tomaremos una pequeña esfera concéntrica de radio R minúscula y de carga neta Q. Y como la densidad volumétrica de carga es uniforme, entonces ρ va a ser igual a la carga Q entre el volumen. Entonces la carga Q va a ser igual al volumen, que es 4/3 pi por radio al cubo, por ρ. Y además el campo eléctrico va a ser perpendicular en toda la superficie de la pequeña esfera. Y si tomamos un pequeño diferencial de superficie, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un vector campo eléctrico que va a ser perpendicular al diferencial de superficie. Y vamos a tener un vector unitario normal al diferencial de superficie. Entonces podemos escribir al vector diferencial de superficie como el vector unitario por diferencial de superficie. Por consiguiente, al producto escalar del vector campo eléctrico por el vector diferencial de superficie podemos escribirlo como el producto escalar del vector campo eléctrico por el vector unitario por diferencial de superficie. Y aquí vemos que el campo eléctrico y el vector unitario son paralelos. Entonces, este producto escalar simplemente va a ser igual al producto de sus módulos. Y como n es el vector unitario, su módulo va a ser 1. Entonces, el producto escalar del campo eléctrico por el vector diferencial de superficie simplemente va a ser E por diferencial de S. Para calcular el campo eléctrico usaremos la ley de Gauss, que en este caso la carga neta va a ser igual a la carga Q. Y para desarrollar esta integral cerrada usaremos la relación anterior. Entonces, esta integral va a ser igual a la integral cerrada de E por diferencial de S, que va a ser igual a la carga Q, que es igual a 4/3 de pi por radio al cubo por ρ entre epsilon sub 0. La magnitud del campo eléctrico va a ser igual en toda la superficie de la pequeña esfera, entonces E puede salir fuera de la integral cerrada. Entonces tendríamos E por la integral cerrada de diferencial de S, que va a ser igual a 4/3 pi por radio al cubo por ρ entre epsilon sub 0. Esto va a ser igual a E por esta integral, que va a ser igual a S, igual a 4/3 de pi por radio al cubo por ρ entre epsilon sub 0, donde S es el área de la superficie de la pequeña esfera. Entonces S va a ser igual a 4pi r cuadrado. Y al reemplazar vamos a tener lo siguiente. E por 4pi r cuadrado va a ser igual a 4/3 de pi por radio al cubo por ρ entre epsilon sub 0. Y aquí despejamos el valor de E, que va a ser igual a ρ por r entre 3 epsilon sub 0. Esto es el valor del campo eléctrico. Y si queremos desplazarlo en forma vectorial, va a ser de la siguiente forma. El vector campo eléctrico va a ser igual a ρ por r entre 3 epsilon sub 0 por el vector unitario R. Aquí multiplicamos por el vector unitario de R, puesto que el vector campo eléctrico y el vector R son paralelos. Ahora vamos a calcular el campo eléctrico para los puntos exteriores a la esfera. Y para ello, de manera análoga, tomaremos una esfera concéntrica, que en este caso va a contener a la esfera de carga Q. Y para calcular el campo eléctrico usaremos la ley de Gauss, que en este caso la carga neta va a ser igual a Q, que es igual a 4/3 de pi por radio al cubo por ρ. Y esta integral cerrada la vamos a calcular de manera similar a la anterior. Entonces vamos a tener lo siguiente. La integral cerrada de E por diferencial de S va a ser igual a la carga Q, que es igual a 4/3 de pi por radio al cubo por ρ entre epsilon sub 0. Y de manera similar a la anterior, la magnitud del campo eléctrico va a ser igual en toda la superficie de la esfera. Entonces esta E puede salir fuera de la integral cerrada. Y vamos a tener lo siguiente. E por la integral cerrada de diferencial de S va a ser igual a 4/3 de pi por radio
al cubo por rho entre epsilon sub 0. Y esto va a ser igual a E por esta integral, que va a ser igual a S, igual a 4 tercios de pi por radio al cubo por rho entre epsilon sub 0, donde S es el área de la superficie de la esfera, que va a ser igual a 4pi r cuadrado. Y al reemplazar vamos a tener lo siguiente. E por 4pi r cuadrado va a ser igual a 4 tercios de pi por radio al cubo por rho entre epsilon sub 0. Y aquí despejamos el valor de E, que va a ser igual a rho por radio al cubo entre 3 epsilon sub 0 por r cuadrado. Esta vendría a ser la magnitud del campo eléctrico. Y si lo queremos expresar en forma vectorial, va a ser de la siguiente forma. El vector campo eléctrico va a ser igual a rho por radio al cubo entre 3 epsilon sub 0 por r cuadrado, por el vector unitario de R. Aquí multiplicamos por el vector unitario de R, puesto que el vector campo eléctrico y el vector R son paralelos. Entonces, finalmente tendríamos el campo eléctrico para los puntos interiores a la esfera y el campo eléctrico para los puntos exteriores a la esfera. Adicionalmente, en el problema nos pedían graficar cómo varía la magnitud del campo eléctrico en los puntos interiores a la esfera como en los puntos exteriores a la esfera. Y aquí tenemos la magnitud del campo eléctrico para los puntos interiores a la esfera y para los puntos exteriores a la esfera, que calculamos anteriormente. Y si queremos determinar la magnitud del campo eléctrico en el centro de la esfera, simplemente reemplazamos R minúscula por 0 en la primera expresión, obteniendo que la magnitud del campo en el centro es igual a 0. Y si queremos determinar la magnitud del campo eléctrico en la superficie de la esfera, simplemente reemplazamos R minúscula por R mayúscula en la segunda expresión, obteniendo que la magnitud del campo en la superficie es igual a rho por R mayúscula entre 3 epsilon sub 0, que vendría a ser igual si reemplazáramos en la primera expresión. Y aquí vemos que en el interior la magnitud del campo eléctrico tiene una dependencia lineal respecto a R, entonces su gráfica vendría a ser igual a una recta. Y vemos que en los puntos exteriores la magnitud del campo es inversamente proporcional a 1 entre R cuadrado, entonces su gráfica va a ser lo siguiente. Y eso sería todo para este video.